Imagina por un momento que subes a un avión en un día soleado de 1955, con el zumbido familiar de los motores Pratt & Whitney, recortando el cielo azul sobre Nueva York. El vuelo es rutinario, prometedor, un trayecto corto hacia Miami, lleno de expectativas mundanas, familias reuniéndose, hombres de negocios cerrando tratos, el aroma a café y cigarrillos flotando en la cabina presurizada. Pero entonces, algo imposible ocurre. El avión simplemente desaparece. No hay tormenta furiosa, no hay llamada de auxilio crepitando en la radio. Se desvanece del radar como si el tiempo mismo lo hubiera engullido, solo para regurgitarlo décadas después, intacto, en 1992, con pasajeros congelados en el ayer, sus relojes marcando horas que el mundo ya había olvidado. ¿Cómo podría un Douglas DC-4, un coloso de aluminio y acero forjado en la posguerra, desafiar el inexorable avance del tiempo? ¿Qué fuerzas ocultas, más allá de la comprensión humana, podrían atrapar un vuelo entero en un limbo eterno, emergiendo sin una sola arruga en la tela del destino? Esta no es una mera anécdota de tabloides sensacionalistas, sino un enigma que acecha en los márgenes de la aviación moderna, un secreto guardado en archivos sellados y susurros entre pilotos veteranos. Como guía en este viaje a través de lo inexplicable, te invito a desentrañar los hilos de esta paradoja temporal. El vuelo 914 de Pan American Airways, un caso que desafía toda explicación lógica y evoca los peligros insondables de los cielos atlánticos. Piensa en el tiempo no como un río sereno, sino como un vórtice voraz, un abismo donde los minutos se estiran en décadas y las realidades colisionan sin piedad. Y si el cielo, ese vasto dominio que creemos dominado por la tecnología, oculta portales a lo desconocido, imagina el terror de esos 57 pasajeros y 4 tripulantes suspendidos en un instante eterno, mientras el mundo envejece a su alrededor. Este misterio no solo cuestiona la física del vuelo, sino la misma tela de la existencia. En las páginas clasificadas de la FAA y los rumores persistentes de la CIA, yace una verdad que gobiernos han intentado enterrar bajo capas de negación oficial. Pero hoy, juntos, rasgaremos el velo. Prepárate, porque lo que descubrirás no solo alterará tu percepción del tiempo, sino que te hará mirar al cielo con un temor renovado, preguntándote si tu próximo despegue podría ser el último en tu era. El 2 de julio de 1955, el Aeropuerto Internacional Idlewild de Nueva York bullía con la energía típica de la aviación comercial de posguerra. Era un sábado de verano, con el sol filtrándose a través de las nubes dispersas, y el vuelo 914 de Pan American Airways se preparaba para su ruta habitual hacia el Aeropuerto Internacional de Miami. A bordo del Douglas DC-4, un modelo emblemático de 4 motores radiales TR-2000 de 1.850 caballos de fuerza cada uno, embarcaron 57 pasajeros y 4 tripulantes, incluyendo al capitán William Howard, un piloto con más de 10.000 horas de vuelo acumuladas en rutas transatlánticas. Este avión, con su fuselaje presurizado capaz de mantener una altitud de crucero de 10.000 pies y una velocidad máxima de 290 nudos, representaba la solidez de la ingeniería estadounidense. Alas rectas de 117 pies de envergadura, tren de aterrizaje triciclo reforzado para pistas irregulares y un sistema de navegación basado en Bohr y ADF que garantizaba precisión en cielos congestionados. Los pasajeros, una mezcla diversa de turistas, ejecutivos y familias, se acomodaron en asientos tapizados de lana, hojeando periódicos como el New York Times, con titulares sobre la Guerra Fría y el auge de Eisenhower. El despegue fue impecable. A las 9:45 am, el DC-4 rodó por la pista 31R
acelerando con el rugido sincronizado de sus hélices Hamilton Standard, elevándose suavemente sobre la bahía de Jamaica y virando hacia el sureste, rumbo al corredor aéreo costero. Todo parecía rutinario, un vuelo de 1.200 millas náuticas que duraría apenas 3 horas en condiciones óptimas. El capitán Howard reportó altitud de ascenso estable a 8.000 pies, con viento en cola favorable de 20 nudos y visibilidad ilimitada según los partes meteorológicos de la Oficina Nacional del Clima. La tripulación de cabina sirvió el desayuno continental, jugo de naranja, huevos revueltos y café percolado, mientras los pasajeros charlaban sobre vacaciones en Florida o el último hit de Elvis Presley. Pero a las 10:15 am, apenas 30 minutos después del despegue y cuando el avión cruzaba las afueras de Nueva Jersey, algo inconcebible ocurrió. El radar primario del Centro de Control de Tráfico Aéreo en Nueva York captó un último eco intermitente en la pantalla CRT, un punto luminoso que se desvaneció abruptamente, como si el DC-4 hubiera sido borrado de la existencia. No hubo llamada de Mayday, ni variación en la transpondedora que indicara problemas en el sistema IFF. Los controladores, entrenados en protocolos de la era del radar ANCPS-6, intercambiaron miradas de desconcierto inicial. «¿Phantom Return o falla en el scope?», murmuró uno, ajustando los controles de ganancia. Otro verificó las frecuencias VHF, silencio absoluto. Los susurros de confusión se extendieron rápidamente por la sala de operaciones, un murmullo bajo que contrastaba con el habitual bullicio de clearances y vectores. ¿Era un error en el equipo de radar centrimétrico o algo más siniestro acechaba en las alturas? La tensión se acumulaba, invisible pero palpable, mientras el vuelo 914 se convertía en el epicentro de un enigma que reverberaría por décadas. En las horas siguientes, el silencio del vuelo 914 se transformó en un vacío ensordecedor que paralizó las operaciones aéreas en la costa este. La Administración Federal de Aviación, PFAA, activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate, coordinando con la Guardia Costera de los Estados Unidos en una operación masiva que desplegó patrullas aéreas desde bases en Norfolk y Atlantic City. Aviones PBIA Catalina, equipados con magnetómetros y sonar de arrastre, surcaron el Atlántico en cuadrículas sistemáticas, escaneando profundidades de hasta 500 pies con ecos de sonar de frecuencia variable. Nada, ni un solo transpondedor perdido, ni balsa salvavidas hinchada flotando en las corrientes del Golfo. Los buques rompehielos de la Guardia Costera barrieron 10.000 millas cuadradas de océano, sus radares de penetración terrestre y side-scan, sonars, registrando solo el eco monótono de las olas. Sin escombros, sin señales, solo vacío, reportó un oficial, su voz quebrada por la fatiga tras 48 horas de vigilancia ininterrumpida. La ausencia era total, un silencio que devoraba cualquier esperanza. El DC-4, con su estructura robusta de aleación 2024 T3, debería haber dejado un rastro. Fragmentos de ala curvada, motores sumergidos en sedimentos marinos, o al menos una mancha de aceite en la superficie. Pero el océano guardaba su secreto con una quietud inquietante, como si el vuelo hubiera sido absorbido por un abismo invisible. La FAA declaró el incidente como pérdida catastrófica el mismo día, notificando a las familias en un comunicado lacónico que evitó detalles para no avivar pánicos. La prensa, sin embargo, no tardó en especular. Secuestro aéreo en plena Guerra Fría. Falla en el sistema de navegación LORAN. Pero los hechos eran implacables. No debris, no LT activado, no nada. ¿Y qué pasa con ese vacío en la historia de la aviación? Un hueco que ninguna investigación posterior ha podido llenar. Imagina las familias, aguardando en aeropuertos atestados,
aferradas a fotos desvaídas de seres queridos que simplemente se evaporaron. La paradoja radica en esa declaración oficial de «perdido para siempre», un vuelo archivado en los anales de la NTSB como uno de los misterios no resueltos, junto a casos como el del Star Tiger en 1948. Como un aparato tan traceable, con su baliza de radio direccional y logs de vuelo detallados, podía desvanecerse sin eco. Los controladores de tráfico, interrogados exhaustivamente, describieron un escalofrío colectivo en la torre. El radar se había quedado mudo, como si el cielo hubiera cerrado sus ojos. Esta ausencia no era solo técnica, era un desafío a la narrativa de progreso humano, un recordatorio de que los cielos, pese a sus avances, albergan sombras que la ciencia aún no ilumina. Mientras las búsquedas se extendían a zonas remotas de las Bermudas, el enigma del vuelo 914 se enraizaba, susurrando preguntas que persistirían. ¿Fue un error humano o algo más profundo, una grieta en el tejido temporal que devoró un día entero de vidas? La tensión crecía, no en explosiones de acción, sino en la quietud opresiva de lo no encontrado, preparando el terreno para explicaciones que, pronto lo veríamos, fallarían en capturar la magnitud del horror. Ante la vastedad de ese silencio oceánico, las mentes analíticas de la aviación se apresuraron a tejer explicaciones racionales, anclas de lógica en un mar de incertidumbre. La primera hipótesis que surgió, respaldada por la experiencia de incidentes históricos, fue el error del piloto. El capitán Howard, pese a su impecable registro, podría haber sucumbido a una fatiga acumulada o a un mal juicio en la navegación, similar al trágico vuelo 19 de 1945, donde 5 TBM Avengers se perdieron en el Triángulo de las Bermudas por una posible desorientación instrumental. Imagina el escenario: un leve desvío en el rumbo, un fallo en la lectura del giroscopio Sperry, que lleva el DC-4 a una espiral descendente inadvertida, culminando en un impacto con las aguas del Atlántico sin tiempo para una corrección. Pero esta teoría se desmoronaba bajo su propio peso. No hubo transmisión de pánico en la frecuencia de guardia 121.5 MHz, ni un solo ajuste en el altímetro Colsman, que indicara una pérdida de altitud repentina. Los registros de vuelo, recuperados de la torre de Nueva York, mostraban un ascenso estable a 9.000 pies, con el bariómetro marcando 0 y el indicador de velocidad aire constante en 220 nudos. Como un error humano tan catastrófico pasa desapercibido, sin un Mayday que active las alarmas en toda la red de controladores. La segunda explicación, más técnica, apuntaba a una falla mecánica en los motores del DC-4. Aquellos radiales Pratt & Whitney Twin Wasp, con sus 14 cilindros y carburadores Stromberg, eran robustos pero no infalibles. Un colapso en el sistema de inyección de combustible o una fractura en las palas de las hélices podría haber provocado una desintegración en vuelo, evocando el desastre del vuelo 937 de National Airlines en 1955, donde un DC-6 se desintegró por sabotaje o fallo estructural. Los ingenieros de la FAA especularon sobre una vibración armónica en el eje de transmisión que desequilibrara el fuselaje, llevando a una ruptura catastrófica a 10.000 pies. Sin embargo, la refutación era inexorable. Los partes de mantenimiento del Idlewild confirmaban una inspección prevuelo exhaustiva apenas 24 horas antes, con compresiones de cilindros en 120 psi y sin signos de fatiga metalúrgica en las soldaduras de aleación. Además, el radar captó el eco hasta el último instante, sin dispersión de fragmentos que delatara una explosión. El océano, escrutado por sonares de baja frecuencia, no reveló ni un solo remanente, ni tanques de combustible flotantes, ni asientos eyectados,
ni el característico rastro de humo de un incendio en los motores. Esta ausencia total desafiaba la física básica de un accidente aéreo. Un DC-4 en caída debería esparcir debris en un radio de millas, no evaporarse como niebla matutina. Finalmente, las anomalías meteorológicas entraron en escena como la explicación más plausible, citando tormentas repentinas que podrían haber engullido el vuelo sin previo aviso, al estilo de la pérdida del Stardust en 1947 sobre los Andes, donde un frente nuboso repentino desorientó a la tripulación. Un microburst o un shear de viento en las capas superiores, invisible a los radares de la época, podría haber impulsado el avión hacia una trayectoria fatal, con cumulonimbos formando un velo impenetrable. Pero los informes del Servicio Meteorológico Nacional eran cristalinos. A las 10:15 am, el cielo sobre Nueva Jersey presentaba cielos despejados con cúmulos dispersos a 15.000 pies, vientos de superficie en 10 nudos y presión barométrica estable en 29.92 pulgadas de mercurio. Ningún frente frío se aproximaba desde el noroeste, ni relámpagos detectados en las estaciones de radio VLF. Los altímetros del control de tráfico, calibrados con el QNH local, no registraron variaciones que sugirieran turbulencia. ¿Cómo entonces un vuelo en condiciones ideales se desvanece sin un solo indicio de tormenta? Estas explicaciones racionales, ancladas en precedentes históricos y datos técnicos, se revelaban insuficientes, como castillos de arena ante la marea inexorable del misterio. La lógica fallaba, dejando un vacío que no era solo físico, sino existencial. ¿Y si el vuelo Novexto 14 no había caído, sino que había sido arrancado del continuum temporal por fuerzas que la ciencia de 1955 ni siquiera podía imaginar? La tensión se espesaba, un susurro persistente que cuestionaba no solo el incidente, sino la fiabilidad misma de nuestras instituciones guardianas del cielo. Esta grieta en la armadura de la razón llevó a investigaciones oficiales que, en lugar de esclarecer, solo profundizaron las sombras. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, predecesora de la actual NTSB, asumió el mando con la meticulosidad de un bisturí quirúrgico, desplegando equipos de analistas en las oficinas de la FAA, en Washington, D.C. Durante meses, se revisaron cintas de radar AN-FPS-3, logs de comunicaciones VHF y simulaciones en maquetas a escala del DC-4, recreando escenarios desde colisiones con aves hasta fallos en el sistema hidráulico de flaps. Pero conforme avanzaba el escrutinio, emergieron irregularidades que olían a encubrimiento. Registros de vuelo clave, supuestamente archivados en el centro de datos de la NTSB en Oklahoma City, aparecieron expurgados. Páginas enteras de los manifiestos de pasajeros faltaban, y las transcripciones de las frecuencias de torre mostraban omisiones selectivas, como si una mano invisible hubiera editado la narrativa. Los investigadores independientes, como el ingeniero aeronáutico Robert Hurst, reportaron accesos denegados a archivos secundarios con sellos de clasificado estampados en documentos que, en teoría, eran de dominio público. ¿Coincidencia o un velo deliberado sobre la verdad? Los rumores de involucramiento de la CIA añadieron combustible a la sospecha, un hilo que se entretejía con la paranoia de la Guerra Fría. Fuentes anónimas dentro de la agencia, filtradas a través de memos desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información en los años 70, aludían a una operación de contención en el noreste atlántico, vinculada a pruebas de sistemas WS-3 experimentales, tecnologías de interferencia electromagnética supuestamente desarrolladas para desestabilizar radares soviéticos. Pilotos veteranos de Pan Am, en conversaciones susurradas en hangares de Miami,
y reuniones de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas hablaban de breves. La CIA lo sabe, pero lo enterraron con el resto de los desaparecidos en el Triángulo. Estos rumores no eran meras habladurías. Se corroboraban con la repentina reasignación de controladores de tráfico involucrados, transferidos a bases remotas sin explicaciones, y la desaparición de fotografías de radar que habían circulado inicialmente en informes internos. Imagina los archivos sellados en bóvedas subterráneas de Langley, carpetas polvorientas con etiquetas rojas de Top Secret, custodiadas por guardias armados, donde yacen testimonios de testigos oculares que nunca vieron la luz. La NTSB, en su informe final de 1956, concluyó vagamente con una causa indeterminada, un eufemismo que no calmaba las sospechas ni llenaba el vacío dejado por el vuelo 914. Pero el verdadero vuelco del enigma, el giro que transformaría este incidente de una mera desaparición en una anomalía temporal que desafía la cronología misma, ocurrió no en los anales de 1955, sino en un día aparentemente ordinario de 1992, a miles de millas de distancia en el corazón de Sudamérica. Imagina la escena en la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, el 21 de mayo de ese año. El sol tropical se ponía sobre la cordillera de la costa, tiñendo el cielo de un naranja abrasador, mientras los controladores manejaban el tráfico rutinario de jets comerciales y vuelos regionales. Juan de la Corte, un veterano de 28 años en el Servicio de Control Aéreo venezolano, con su uniforme impecable y auriculares ajustados sobre las orejas, monitoreaba las pantallas de radar PSR-700, escaneando el espacio aéreo con pulsos de 2.7 GHz que barrían el horizonte en intervalos de 4 segundos. Era un turno como cualquier otro. Vectores para un Boeing 737 en aproximación ileso a la pista 10, clearances para despegues en la 28, el zumbido constante de comunicaciones en español e inglés entremezclados. De repente, a las 16:45 horas, un blip irregular irrumpió en el borde de la pantalla secundaria, un eco fantasma que se materializó a 50 millas al este, sobre el mar Caribe, a una altitud de 8.000 pies. No era un transpondedor moderno con código Squawk, era un retorno primario crudo, como los de aviones antiguos sin equipo SSR. De la Corte frunció el ceño, ajustando el rango de la pantalla PPI para centrarlo. ¿Qué demonios es eso? ¿Un eco de mar o un dron perdido? Murmuró a su compañero, pero el blip persistía, sólido y en movimiento constante a 180 nudos, trazando una trayectoria recta hacia Caracas. El corazón de la Corte latió con fuerza. El aire en la torre se espesó, cargado de un silencio expectante roto solo por el tic-tac de los relojes analógicos en la pared. Intentó contacto en la frecuencia de guardia 121.5 MHz. Avión desconocido, posición este de Caracas, identifique y reporte altitud. Silencio al principio, estática crepitante que evocaba interferencias antiguas. Luego, una voz surgió, clara pero con un acento yanqui de los años 50, como sacada de una película en blanco y negro. Torre Caracas, aquí Pan American 914, procedente de Nueva York a Miami. Estamos bien, altitud 8.000 pies, solicitando vector para aterrizaje. De la Corte parpadeó, incrédulo, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Pan American? Esa aerolínea había sido absorbida por TWA en los 80, y el indicativo 914, un código obsoleto, no usado en décadas. La tensión en la torre escaló a pánico controlado. Imagina estar allí, tú mismo en el asiento de la Corte, con las manos sudorosas sobre el micrófono, el sudor perlando tu frente mientras el blip se acerca inexorablemente, ahora a 30 millas,
su eco multiplicándose en las pantallas secundarias como un presagio. 914, repito. ¿Cuál es su ETA de despegue? ¿De dónde vienen realmente? Presionó de la corte, su voz temblando ligeramente pese al entrenamiento. La respuesta del piloto, el capitán William Howard, fue un golpe al abismo de la lógica. Despegamos de Idlewild a las 9:45 am, de julio 2, 1955. Todo normal aquí, pero su señal suena rara. ¿Algún problema en Miami? 1955. La fecha colgaba en el aire como un espectro, un susurro que helaba la sangre. Los otros controladores se congregaron alrededor, sus rostros pálidos bajo las luces fluorescentes, murmurando «imposible» y «broma pesada». De la corte activó el protocolo de intruso aéreo, alertando a la Fuerza Aérea Venezolana, pero el radar confirmaba lo incontrovertible. Un avión real, aproximándose con hélices, no jets, su silueta emergiendo en el horizonte visual, como un relicto de museo cobrando vida. El aire olía a ozono, un tan metálico que nadie podía explicar, y el viento fuera de la torre parecía susurrar secretos olvidados. Esta reaparición no era un regreso, era una irrupción, un desgarro en el velo temporal que arrastraba a todos los testigos al borde del abismo. ¿Qué fuerzas habían custodiado ese vuelo en las sombras de los años, solo para liberarlo en un mundo irreconocible? La torre, antes un bastión de orden, se convirtió en epicentro de caos emocional, preparando el escenario para un aterrizaje que desafiaría no solo la aviación, sino la esencia misma del tiempo. Cuando el Douglas DC-4 finalmente tocó pista en Caracas, rodando con un rugido grave de sus motores radiales que reverberó a través de la terminal como un eco de eras pasadas, el mundo contuvo la respiración. El avión, un espectro plateado bajo el sol poniente, se detuvo en la zona de rodaje 21. Sus hélices girando perezosamente antes de apagarse, liberando un humo azulado que olía a combustible de aviación de los 50, rico en plomo tetraetilo, un aroma antiquísimo en la era de los jets eficientes. Equipos de emergencia venezolanos, alertados por la torre, se aproximaron con cautela, bomberos en trajes ignífugos y paramédicos con kits de DEA, pero lo que encontraron desafiaba toda expectativa. No un casco destrozado por décadas de exposición, sino una máquina preservada en un estado de virginal integridad, como si hubiera despegado esa misma mañana. El fuselaje de aleación Duralumin, con su recubrimiento de pintura nitrocelulosa intacta, sin óxido, sin eflorescencias de corrosión salina que devorarían un metal expuesto al Atlántico, brillaba con un lustre casi hiperbólico, un coloso atemporal que burlaba las leyes de la entropía. Ingenieros de la Autoridad Aeronáutica Venezolana, liderados por el experto en estructuras metálicas Dr. Elena Vargas, realizaron exámenes forenses inmediatos. Pruebas ultrasónicas en las costillas del ala revelaron cero fatiga por ciclos de presión, con espesores de piel nominales de 0.040 pulgadas sin delaminación. Los tanques de combustible, inspeccionados con endoscopios, contenían 1.200 galones de 100 LL sin sedimentos ni evaporación, como si el tiempo no hubiera tocado su contenido volátil. ¿Cómo era posible? Un DC-4 abandonado 37 años debería ser un esqueleto oxidado, sus remaches flojos por expansión térmica cíclica, sus hidráulicos secos y agrietados. Pero aquí, el sistema de frenos Bendix respondía con precisión quirúrgica, y el tren de aterrizaje, con sus amortiguadores oleoneumáticos, absorbía el peso sin un gemido de protesta. Los pasajeros y tripulantes que descendieron por la escalerilla plegable eran igual de inexplicables, figuras congeladas en el ámbar de 1955, emergiendo con una vitalidad que rayaba en lo sobrenatural.
Imagina sus rostros. El capitán Howard, de 45 años entonces, aparentaba la misma edad, su uniforme de Pan-Am, chaqueta azul marino con insignias doradas, corbata de seda y zapatos lustrados, impecable, sin deshilachados ni decoloración por lavados repetidos. Las 57 almas a bordo, mujeres con faldas plisadas a la moda de Dior, hombres con sombreros fedora y camisas de algodón Oxford, niños con shorts cortos y calcetines hasta la rodilla. Caminaban con pasos firmes, sus pieles tersas y sin arrugas prematuras, como si las décadas hubieran sido un parpadeo. No una cana en las cabezas, no un indicio de estrés acumulado en los ojos. Eran jóvenes perpetuos, un coro hiperbólico de preservación que evocaba mitos de fuentes de la juventud flotantes en los cielos. En sus manos, periódicos enrollados datados el 2 de julio de 1955, el New York Daily News con titulares sobre la cumbre de Ginebra, intactos, sin amarilleo, por exposición al sol, y relojes de pulsera Wind-Up, marcando las 12:45 p.m. de ese fatídico día, sus manecillas quietas en un limbo mecánico, paquetes de cigarrillos Lucky Strike sin abrir, con filtros de corcho y logos en rojo vivo, y billetes de dólar serie 1935 arrugados en bolsillos, todo desafiando la inflación y el desgaste temporal. Los exámenes forenses, conducidos en el laboratorio de la Universidad Central de Venezuela bajo su visión estricta de protocolos médicos y aeronáuticos, confirmaron lo inimaginable. No signos de deshidratación crónica, no deficiencias nutricionales que delataran un encierro prolongado, ni siquiera un leve bronceado por exposición solar acumulada. Los análisis de sangre revelaban perfiles hematológicos idénticos a los de un vuelo de rutina, con niveles de hemoglobina y plaquetas estables, como si el tiempo hubiera sido un velo protector, un manto que preservaba la vida en su forma más pura y aterradora. Esta preservación hiperbólica no era solo un detalle, era una afrenta a la biología, un susurro constante que recordaba que lo que había regresado no pertenecía del todo a este mundo. Mientras los pasajeros pisaban el asfalto caliente del aeropuerto de Caracas, un mundo de 1992 los envolvió como una ola alienígena, chocando contra la cotidianidad de su 1955 con una violencia que rayaba en el pánico. Imagina ser uno de ellos, el capitán Howard, descendiendo primero con su gorra de visera en mano, escudriñando el horizonte donde aviones plateados y aerodinámicos, Boeing 747 con alas en flecha y motores turbofan rugiendo como bestias modernas, surcaban el cielo, eclipsando el zumbido familiar de sus hélices. «Esto no es Miami», murmuró, su voz ronca por el desconcierto, mientras un técnico de tierra venezolano se acercaba con un walkie-talkie digital, su pantalla LCD parpadeando con números fríos y precisos. «¿Qué es esa caja parlante? ¿Un juguete nuevo?», preguntó una pasajera, Mrs. Eleanor Hayes, una ama de casa de 32 años de Brooklyn, aferrando su bolso de mano con monedero de cuero y lápiz labial, reblón intacto, su peinado bufant, perfectamente cardado como si acabara de salir de un salón de belleza de los 50. Los relojes digitales en la torre, con sus dígitos rojos saltando de 16:50 a 16:51, sin el tic-tac reconfortante de los mecanismos de cuerda, la hicieron retroceder, sus ojos dilatados por un miedo primordial. ¿Cómo miden el tiempo sin manecillas? ¿Es esto el futuro o un sueño del que no despierto? Los testimonios, recogidos en interrogatorios improvisados en una sala de conferencias del aeropuerto, tejían un tapiz de confusión y terror ante lo desconocido. El copiloto, el teniente John Rivera, un veterano de la Segunda Guerra Mundial con bigote recortado y corbata de nudo Windsor, describió el vuelo como normal hasta el final.
Estábamos charlando sobre el béisbol, los Yankees contra los Dodgers, cuando de repente el cielo se nubló. No, se dobló, como una cortina que se cierra. Luego, claridad, pero todo cambió. Al ver los jets despegando con estelas de vapor supersónico, balbuceó: «Esos no son aviones, son cohetes. ¿Dónde están las hélices? ¿Cómo vuelan sin ellas?» Una niña de 8 años, sentada en su asiento con un vestido de lunares y lazos en el pelo, sollozó al ver un teléfono celular en manos de un espectador. «Mamá, esa caja brilla y habla sola. ¿Es un espíritu?» Yuxtapongamos lo mundano de su mundo. Paquetes de cigarrillos Chesterfield en bolsillos, con olores a tabaco dulce y papel crujiente. Peinados con brillantina Brylcreem, relucientes bajo las luces. Boletos de avión perforados a mano con fechas en tinta azul. Contra el caos de 1992. Terminales con anuncios LED parpadeantes. Pasajeros con auriculares inalámbricos y maletas con ruedas. Un bullicio de voces en múltiples idiomas filtrado por altavoces digitales. El contraste era un abismo, un choque que evocaba no solo desorientación, sino un miedo visceral al progreso como una fuerza devoradora. La atmósfera en el aeropuerto se cargó de una tensión implícita, un zumbido bajo de susurros que se extendía como niebla entre el personal de tierra y los testigos. Empleados de mantenimiento, agrupados en los hangares con herramientas modernas de aleación ligera, murmuraban sobre deslizamientos en el tiempo, evocando leyendas urbanas de aviones fantasmas en el Caribe. Lo vi con mis ojos, bajaron como si nada, pero sus relojes, detenidos en julio del 55, susurraba un agente de rampa a otro, mientras guardias armados de la aviación civil venezolana patrullaban los perímetros, sus radios crepitando con órdenes en voz baja. El aire mismo parecía espesarse, cargado de un olor terroso y metálico, como si el pasado hubiera exhalado su aliento rancio sobre el presente. Estos testimonios no eran meras anécdotas, eran grietas en la realidad, fragmentos de miedo que arrastraban a los oyentes, tú, yo, todos nosotros, al borde de la duda. Y si el tiempo no es lineal, sino un laberinto de trampas donde un vuelo rutinario se convierte en un portal al abismo. La confusión de los pasajeros, con sus citas directas, resonando como ecos de un ayer perdido, construía una narrativa de terror emocional, un crescendo de whispers que preparaba el terreno para el escrutinio de expertos, quienes pronto se verían obligados a confrontar lo que la ciencia no podía contener. La reaparición del vuelo Novest 14 no pasó desapercibida en los círculos de la aviación de élite. Al contrario, desató una tormenta de consultas urgentes que reverberaron desde Caracas hasta los centros de poder en Washington y Colorado Springs. El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, NORAD, con su vasta red de radares de Dual Line, modernizados y satélites en órbita geoestacionaria, fue alertado dentro de las primeras horas. Sus analistas en la base de Cheyenne Mountain, diseccionando los datos de radar, venezolanos transmitidos vía enlaces satelitales seguros. Esto no es un error de identificación, concluyó el coronel Marcus Hale, un experto en anomalías aéreas con doctorado en física atmosférica, en un memo clasificado fechado el 22 de mayo de 1992. NORAD invocó teorías de desplazamiento cronológico, conceptos fringe derivados de la relatividad general de Einstein, donde distorsiones gravitacionales locales podrían inducir bucles temporales cerrados. Pero incluso estos modelos fallaban ante la evidencia. El DC-4 no mostraba dilatación temporal relativista, con sus relojes mecánicos desfasados exactamente 37 años, no milisegundos. La coincidencia con eventos del Triángulo de las Bermudas era escalofriante.
Desapariciones como la del USS Cyclops en 1918 o el vuelo 19 en 1945, donde lecturas magnéticas anómalas precedieron a la nada, ahora se alineaban con este caso como piezas de un rompecabezas siniestro, susurrando la posibilidad de un vórtice persistente en el Atlántico noroccidental. La NASA, consultada a través de su Centro de Investigaciones Ames en California, desplegó equipos de geofísica para analizar el avión en un hangar improvisado en Caracas, equipados con magnetómetros de cesio de alta sensibilidad y espectrómetros de protones para mapear campos electromagnéticos residuales. Los resultados fueron perturbadores. Lecturas de magnetómetro revelaron irregularidades en el campo local del DC4, con fluctuaciones de hasta 500 gammas en el eje Z, equivalentes a una tormenta geomagnética inducida, concentradas en el área del cockpit y las alas, como si el avión hubiera atravesado un portal de plasma cargado. Es como si hubiera sido envuelto en un campo de Faraday temporal, explicó la astrofísica doctora Lydia Chen en un informe interno, refiriéndose a teorías de cronodesplazamiento donde partículas subatómicas en estados cuánticos superpuestos podrían congelar objetos macroscópicos en el flujo entrópico. Sin embargo, los modelos científicos fallaban estrepitosamente. Simulaciones en supercomputadoras Cray-MP, incorporando ecuaciones de Wheeler-DeWitt para gravedad cuántica, predecían colapsos energéticos masivos para tales anomalías, no una preservación impecable. La tensión crecía con cada fracaso. Expertos de la FAA, reunidos en videoconferencias vía satélite Intelsat, debatían si esto era un eco de experimentos HAARP en Alaska, ondas de alta frecuencia modulando la ionosfera para crear ilusiones ópticas, pero incluso esas especulaciones se desvanecían ante la solidez de los datos. El vuelo 914 no era una alucinación, sino un intruso temporal que exigía respuestas más allá de los confines de la ciencia convencional. La tensión se acumulaba capa por capa, un crescendo de anomalías que no solo cuestionaba el destino de un avión, sino la integridad misma de nuestra comprensión del universo, dejando a los expertos en un silencio atónito. Sus ecuaciones, garabateadas en pizarras como reliquias de una fe fallida. Pero si la reaparición del vuelo 914 fue un trueno que sacudió los cimientos de la aviación, lo que siguió fue una oscuridad orquestada, un velo de sombras que descendió con la precisión de una operación militar clasificada, silenciando testigos y enterrando evidencias en las profundidades de archivos sellados. Apenas horas después del aterrizaje en Caracas, mientras los pasajeros aún balbuceaban confundidos en salas improvisadas de cuarentena, la intervención fue rápida y absoluta. Aviones C-130. Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana, escoltados por cazas F-16 de la base aérea de Maracay, rodearon el perímetro del aeropuerto Simón Bolívar, sus luces estroboscópicas cortando la noche tropical como cuchillas. Guardias armados con fusiles Beretta y chalecos antibalas, desplegados bajo órdenes directas del Ministerio de Defensa, acordonaron el hangar donde el DC-4 reposaba como un trofeo prohibido. Sus siluetas, recortadas contra el resplandor de reflectores halógenos que proyectaban sombras alargadas y siniestras. Nadie entra, nadie sale sin autorización. Ladró un oficial con voz ronca, su aliento visible en el aire húmedo, mientras equipos de inteligencia civil y militar, rumores susurraban la presencia de asesores de la DEA y la CIA, iniciaban interrogatorios exhaustivos bajo luces crudas que no perdonaban mentiras. Los informes de la FAA, transmitidos de inmediato vía canales diplomáticos a Washington, fueron sellados con una eficiencia escalofriante.
Documentos preliminares que incluían transcripciones de las comunicaciones de torre y logs de radar PSR 700 desaparecieron de las bases de datos en cuestión de días, reclasificados bajo la Directiva Ejecutiva 1326 como información sensible de seguridad nacional. Imagina los archivos en las bóvedas de la sede central de la FAA en Oklahoma City. Carpetas con sellos de cera roja y cadenas de custodia interrumpidas, donde páginas de manifiestos de pasajeros y análisis metalúrgicos del fuselaje se evaporaron como el vuelo mismo, dejando solo resúmenes vagos que hablaban de anomalía no confirmada. Testigos clave, como el controlador Juan de la Corte, fueron invitados a sesiones de debriefing en oficinas sin ventanas, sus declaraciones registradas en cintas que, según filtraciones posteriores, fueron destruidas en incineradores industriales para evitar fugas. De la Corte, en particular, describió en un diario personal, descubierto años después por un periodista independiente, la presión asfixiante. Me ofrecieron un traslado a una base remota en los llanos, o silencio eterno. Elegí hablar en susurros, pero incluso eso duele. En Venezuela, la desaparición del avión de los registros oficiales fue aún más abrupta, un borrado quirúrgico que rayaba en lo fantasmagórico. Postinterrogatorio, tras 48 horas de exámenes médicos y psicológicos que confirmaron la imposibilidad biológica de su preservación, el DC-4 fue remolcado a un hangar remoto en la base aérea de La Carlota bajo la cobertura de la medianoche, sus ruedas chirriando sobre el asfalto como un lamento reprimido. Al amanecer del 23 de mayo, el hangar estaba vacío. No un rastro de combustible derramado, ni huellas de neumáticos, ni el eco metálico de su estructura. Los registros de la Autoridad Aeronáutica Venezolana, consultados en auditorías posteriores, mostraban una entrada lacónica. Avión transferido a custodia internacional, detalles clasificados. Rumores entre el personal de aeropuerto, mecánicos con manos ennegrecidas por grasa de jets, agentes de rampa que habían visto el milagro con sus propios ojos. Se extendían como niebla en los vestidores. Guardias con pasamontañas destruyeron fotos con encendedores, una por una, mientras el avión era cargado en un transporte pesado. Olviden lo que vieron, nos dijeron, con pistolas en las caderas. Un técnico de mantenimiento, entrevistado anónimamente en 1995, susurró de testigos silenciados. Una enfermera que atendió a los pasajeros desapareció. Su familia recibió cheques mensuales de una fundación anónima, y las fotos, quemadas en un barril detrás del hangar, el humo oliendo a plástico derretido y secretos perdidos. Esta orquestación de secreto no era caótica, era un ballet de sombras, donde cada movimiento estaba calculado para sofocar la verdad antes de que pudiera prender. Pilotos comerciales que orbitaron el área durante el incidente reportaron interferencias en sus GPS, señales jamming en frecuencias L1 y L2 que borraban trayectorias por minutos. Y fotógrafos aficionados cuya cámara capturó el aterrizaje encontraron rollos de película expuestos a la luz en sus laboratorios, imágenes de un DC-4 nítido reducidas a borrones blancos. La sensación de una mano invisible, tejida por agencias transnacionales, escalaba la tensión a niveles paranoicos. ¿Quién custodiaba este conocimiento? ¿Y por qué? Los susurros persistían en foros cerrados de aviadores, en bares de aeropuertos donde las luces tenues ocultaban rostros cansados, afirmando que el vuelo 914 no era un accidente, sino una prueba fallida de algo mayor, un experimento que escapó al control y ahora yace enterrado en la oscuridad oficial.
Esta acumulación de evidencias de encubrimiento no resolvía el misterio, al contrario, lo densificaba, un velo que invita a preguntas más profundas sobre folclore y conspiraciones que han acechado los márgenes de la historia atlántica por siglos. Al desentrañar este tapiz de silencio impuesto, el vuelo 914 no emerge aislado, sino entretejido con un rico folclore de vórtices temporales que han embrujado el Atlántico desde los albores de la navegación. Leyendas que transforman el océano en un laberinto de portales donde el tiempo se dobla como una hoja arrugada. Imagina los mares azules no como un vasto tapiz de olas predecibles, sino como un remolino de susurros ancestrales, donde relatos de barcos fantasmas y aviones errantes, el Mary Celeste de 1872, emergiendo intacto con tripulación ausente, el vuelo 19 de 1945, cuyos TBM Avengers se perdieron en un agujero azul según testimonios de radio, se alinean con el 914 como hilos en un patrón siniestro. Estos mitos, transmitidos por marineros de la era de las carabelas y pilotos de la posguerra, hablan de remolinos del diablo en el Triángulo de las Bermudas, zonas donde brújulas giran salvajemente y relojes se detienen, evocando no tormentas, sino grietas en la realidad, donde minutos se estiran en eones. Y si el vuelo 914 fue succionado por uno de estos vórtices, un remolino cronológico custodiado por fuerzas que la ciencia etiqueta como superstición, pero que los pueblos indígenas de las Antillas llaman agujeros de los espíritus antiguos. Las conspiraciones se profundizan con referencias a documentos desclasificados de la CIA, liberados en oleadas bajo la Folla en los 2000, que detallan docenas de desapariciones inexplicables en el Atlántico noroccidental, más de 50 aviones y 20 barcos desde 1945, con patrones de radar idénticos al del 914, ecos abruptos seguidos de silencio total. Un memo de 1967, etiquetado Proyecto Cronos, alude a anomalías temporales inducidas, observadas durante pruebas nucleares en el Pacífico, sugiriendo que el gobierno estadounidense conocía de vórtices naturales amplificados por explosiones atómicas, un conocimiento enterrado para evitar pánico global. Posee el gobierno sistemas como el WWS-3, un supuesto dispositivo de manipulación temporal basado en ondas escalares y campos de torsión, capaz de crear burbujas cronoprotegidas para espionaje o viajes en el tiempo. Preguntas retóricas como esta resuenan en los pasillos de think tanks clasificados, donde físicos renegados susurran de experimentos en Montauk o Dulce que fallaron, liberando portales inestables que devoraron el vuelo 914 como un error colateral. La CIA, en respuestas evasivas a solicitudes de información, niega todo, pero las omisiones son elocuentes. Páginas en blanco en informes sobre pérdidas no recuperadas y referencias cruzadas a tecnología de fase cuántica que evocan no ficción, sino un velo sobre lo prohibido. El Ground Crew en Caracas reportó anomalía sensorial. El Ground Crew en Caracas reportó anomalías sensoriales que permeaban el aire alrededor del DC-4, como un velo intangible y opresivo, un aroma metálico y acre que se adhería a las narices como el aliento de un mecanismo olvidado, evocando el óxido de circuitos antiguos mezclados con el ozono de tormentas lejanas, un hedor que no provenía de fugas en el fuselaje ni de residuos de combustible, sino de algo más profundo, como si el avión exhalara partículas de un tiempo contaminado que desafiaba la composición atmosférica normal de 1992. Este tank metálico, descrito por mecánicos experimentados como un sabor a hierro frío en 1939, la lengua se intensificaba al aproximarse al cockpit,
donde el sol filtrado a través de las ventanas de plexiglas intacto proyectaba sombras que parecían vibrar sutilmente, un pulso irregular que los instrumentos no podían registrar, pero que los sentidos humanos captaban como una advertencia primordial. Bajo el escrutinio de equipos técnicos venezolanos y asesores internacionales, estas anomalías físicas del aparato se revelaron capa por capa, un catálogo de imposibilidades que contrastaba brutalmente con las especificaciones técnicas del Douglas DC-4 de 1955, un diseño meticulosamente documentado en manuales de la FAA, con tolerancias precisas para desgaste y entropía, pero que aquí se presentaba como un relicto desafiando las leyes mismas de la degradación material. Comencemos por las brújulas, esos instrumentos cardinales que antaño guiaban a los aviadores a través de cielos hostiles, con la fiabilidad de un reloj atómico. En el DC-4 del vuelo Novensk 14, la brújula giroscópica principal, un modelo Colsman de tipo Wet Compass, con fluido de queroseno y aguja flotante, no apuntaba al norte magnético con su habitual precisión de +2 grados. En cambio, giraba erráticamente en espirales caóticas, completando rotaciones completas cada 15 segundos, como si un campo invisible la azotara con ráfagas invisibles. Los técnicos, utilizando un magnetómetro Fluxgate portátil calibrado contra el campo geomagnético local de Venezuela, aproximadamente 0.45 Gauss en declinación este de 8 grados, registraron desviaciones de hasta 180 grados, picos que coincidían con lecturas de protones precesionales anómalas, como si el avión hubiera sido impregnado por un remanente de tormenta solar no registrada en los archivos de la NOAA para 1955. Contrasta esto con las specs normales. Un DC-4 estándar, tras 37 años de exposición hipotética, mostraría desviaciones mínimas por magnetización inducida en el acero dulce de su estructura, no este torbellino perpetuo que hacía que la aguja danzara como una hoja en un vendaval cuántico. «Imposible», murmuró el ingeniero Vargas durante la inspección, su voz un eco en el hangar silencioso. «Imposible». El análisis con radar de penetración terrestre, GPR, un dispositivo de ondas de 400 mm que escaneaba el fuselaje capa por capa, reveló microfracturas invisibles en el blindaje magnético del cockpit, patrones que sugerían una exposición a campos de torsión, términos fringe de la física teórica, pero validados aquí por datos parciales que no encajaban en modelos convencionales de electromagnetismo. No menos perturbador era el estado de los niveles de combustible, un detalle mundano que se convertía en abismo de lo inexplicable. Los tanques alares del DC-4, con capacidad nominal de 2.200 galones de gasolina de aviación, grado 91-96, un compuesto volátil con punto de ebullición de 38,204 de grados y densidad de 0.72 kmol, deberían haber evaporado por completo en décadas de limbo, dejando residuos secos y sedimentos de plomo por oxidación. Sin embargo, sondas ultrasónicas y muestras extraídas mediante válvulas de drenaje mostraban 1.800 galones intactos, con pureza espectroscópica idéntica a la formulación de 1955, sin polimerización ni degradación por radiación cósmica, como si el tiempo hubiera sellado los contenedores en una burbuja estanca. El análisis químico, realizado con cromatografía de gases en el Laboratorio de Petróleos de Venezuela, detectó trazas de aditivos antioxidantes como TCP, tricresilfosfato, en concentraciones perfectas, sin el inevitable breakdown molecular que devora hidrocarburos expuestos, usando sonar de barrido lateral adaptado para inspecciones no destructivas, ecos de 200 kHz que penetraban los tanques sin contacto. Los expertos mapearon el fluido como un estanque congelado en el momento,
su superficie lisa reflejando ondas sin turbulencia, un contraste demoledor con las specs de mantenimiento de 1955 que exigen purgas semanales para evitar gomas y barnices. El aire alrededor de los tanques olía a un éter metálico persistente, un bouquet largo y descriptivo de vapores etílicos y trazas de benceno que se adherían a la piel como un recordatorio táctil de la anomalía. Un aroma que no disipaba con ventiladores ni neutralizantes, sino que se intensificaba en la quietud del hangar, susurrando de una preservación que rayaba en lo paranormal. Evidencia técnica parcial, lecturas de densitómetros ópticos confirmando viscosidad inalterada, sin emulsiones de agua que un viaje oceánico habría impuesto. Validaba lo inexplicable. No un milagro químico, sino un velo temporal que había custodiado el combustible como un fénix en hibernación, dejando a los científicos con ecuaciones que se rompían ante la imposibilidad cruda. El DC-4 no solo había regresado intacto, su esencia física un testimonio hiperbólico de fuerzas que la ciencia rozaba pero no capturaba, un enigma que se espesaba con cada medición, invitando a preguntas sobre portales y preservaciones que acechaban en los márgenes de la realidad. Estas anomalías físicas, por su crudeza técnica y su desafío a la entropía, no solo perturbaban a los ingenieros, sino que se clavaban en las psiques de los testigos como astillas de un vidrio roto, fragmentando la cordura en un mosaico de agua y terror que reverberaba más allá del hangar de Caracas. Juan de la Corte, el controlador aéreo cuya voz había sido el primer puente entre eras, emergió de la experiencia con síntomas que los psicólogos venezolanos diagnosticaron como un trastorno de estrés postraumático atípico, un torbellino interno donde el blip del radar se repetía en sueños como un latido eterno, acompañando visiones de relojes derretidos y cielos que se plegaban como origami. En sesiones de terapia confidenciales, documentadas en archivos médicos sellados de la Universidad Central, de la Corte describía ataques de pánico desencadenados por el sonido de hélices distantes. Siento que el tiempo me persigue, como si mi propio reloj se hubiera desincronizado para siempre. Sus manos temblando al manipular controles modernos, un eco de la incredulidad que lo había paralizado en la torre. Múltiples fuentes creíbles corroboraban esta fractura, exobservadores militares de la Fuerza Aérea Venezolana, como el sargento retirado Luis Mendoza, quien patrulló el perímetro esa noche, reportaron en entrevistas anónimas de 1994 al Journal of Aviation Psychology, visiones residuales de sombras temporales, siluetas de pasajeros desvaneciéndose en el aire como niebla, un fenómeno que atribuían no a alucinaciones colectivas, sino a un roce con la fragilidad de la realidad misma. Los pilotos y tripulantes del vuelo 914, interrogados en aislamiento por psiquiatras de la NASA, consultados remotamente, tejían testimonios que construían un conflicto emocional devastador. El agua ante la preservación milagrosa. Nos sentimos eternos, como si Dios nos hubiera envuelto en un capullo invisible, confesó el capitán Howard en una transcripción filtrada. Chocaba contra el fear visceral de una existencia precaria, donde el tiempo no era un aliado sino un depredador caprichoso. El copiloto Rivera, un hombre de hierro forjado en batallas pasadas, relató visiones durante el vuelo de distorsión temporal. El cielo se estiró, las nubes se volvieron ríos de luz, y oí voces de mi futuro yo, advirtiéndome que no regresara. Estas narrativas, respaldadas por exmilitares como el coronel Hale de NORAD, quien en un memo desclasificado de 1993 describió síndromes de eco cronológico en testigos de anomalías similares
elevaban el terror a un plano personal. ¿Y si tu propio vuelo, tu rutina diaria, te arrastraras a un limbo donde emerges en un mundo ajeno, tu vida un eco desfasado? Imagina, tú mismo, mirando tu reloj ahora, y si sus manecillas se detuvieran, suspendiéndote en un instante mientras el mundo avanza sin piedad, este agüe por la preservación, la juventud intacta, los recuerdos puros, se entretejía con el miedo a la fragilidad de la realidad, un velo que se rasgaba con cada testimonio, dejando a los testigos, y a nosotros, los observadores distantes, en un limbo de reflexión forzada, preguntándonos si el tiempo no es un río inquebrantable, sino un océano caprichoso, donde un solo desvío puede devorar vidas enteras. Esta fractura psíquica no se disipó con el paso de los días. Al contrario, se extendió como ondas en un estanque perturbado, filtrándose en la cultura popular y los rincones digitales del mundo, transformando el vuelo Noves 14 en un mito viviente que se niega a ser sepultado por el escepticismo o el olvido oficial. El impacto cultural del enigma del vuelo Noves 14 ha sido un tsunami hiperbólico, una ola que ha inundado narrativas globales desde las pantallas de Hollywood hasta los hilos virales de Internet, inspirando creaciones que capturan su esencia de suspense eterno, sin ofrecer cierre. Considera la serie Manifest de Netflix, estrenada en 2018 y devorada por millones en su primera temporada, con 20 millones de hogares sintonizando en las primeras semanas, según datos de Nielsen, donde un vuelo de Montego Air desaparece en una tormenta y reaparece años después con pasajeros llamados por visiones proféticas, un eco directo del Noves de 14 que los creadores como Jeff Rake han admitido como influencia clave en entrevistas con Variety. La serie, con su crescendo de misterios temporales y conspiraciones gubernamentales, no solo revivió el caso en la conciencia colectiva, sino que lo amplificó en un drama de 42 episodios que acumuló 1.500 millones de minutos vistos globalmente en 2021, según Parrot Analytics, fusionando el horror del limbo cronológico con dilemas éticos que resuenan con los testimonios de Howard y de la corte. Pero más allá de la ficción, el mito afuele de una proliferación de leyendas online, con foros como Reddit's Unsolved Mysteries acumulando más de 500.000 upvotes en hilos dedicados al Noves 14 desde 2015, y videos de YouTube como el de Top Fuzz, superando los 10 millones de vistas en 2022, disecando pruebas ocultas con recreaciones CGI que muestran el DC-4 emergiendo de nubes vorticosas, un viralismo que se propaga como un virus temporal, infectando mentes con su ambigüedad adictiva. Expertos han intentado desmontar la historia, pero sus debunkings, lejos de extinguir el fuego, lo avivan con ironía cruel, inyectando más combustible al misterio que pretenden sofocar. Historiadores de la aviación como el profesor David Wright, de la Universidad de Cornell, en su libro Sombras en el cielo de 2005, la etiquetan como un hoax fabricado por tabloides como el Weekly World News en los 80, citando la ausencia de registros Pan Am verificables y la improbable preservación biológica como fabricaciones sensacionalistas. Sin embargo, estas refutaciones, publicadas en journals como Aviation History Quarterly, con tiradas de 50.000 copias, solo generan contranarrativas en podcasts como The Joe Rogan Experience, donde invitados como el ufólogo Bob Lazar, en 2019, cuestionan la negación oficial como prueba de encubrimiento, elevando la historia a estatus de conspiración perdurable. Datos de social media lo confirman. Un análisis de Brandwatch en 2023 reveló que menciones al vuelo Noves 14 en Twitter, ahora X, aumentaron un 300% post-manifest, con hashtags como Flight 914 y Measure Time Sleep, acumulando 2.5 millones de interacciones.
un endurance hiperbólico que trasciende décadas, susurrando en los márgenes de la web, como un fantasma digital que se niega a morir. Y luego están los whispers de libros suprimidos, rumores persistentes en círculos de coleccionistas de lo oculto. Hablan de un manuscrito de 1962, Cronos perdidos, escrito por un supuesto investigador de la NTSB y retirado de circulación por presiones editoriales, con copias, piratas circulando en dark web, que alegan diagramas de vórtices atlánticos y testimonios censurados de pasajeros. ¿Ficción o verdad enterrada? La ambigüedad persiste, un velo que no se levanta, dejando el enigma no resuelto, un eco cultural que nos arrastra de nuevo al abismo, preguntándonos si estas ondas no son meras distracciones, sino portales a capas más profundas de anomalías que aún acechan en la sombra. Esta persistencia cultural, sin embargo, palidece ante las capas adicionales de anomalías que emergen al escudriñar los márgenes del incidente. Detalles que se acumulan como sedimentos en un abismo temporal, revelando no solo el destino del vuelo, sino un entramado de desapariciones y secretos institucionales que evocan un silencio ambiental antinatural sobre su ruta original. Postaterrizaje en Caracas, los 57 pasajeros y 4 tripulantes no se integraron simplemente a la sociedad de 1992. Al contrario, rumores corroborados por filtraciones diplomáticas venezolanas de 1993, obtenidas vía solicitudes de acceso a información pública, sugieren que fueron absorbidos en programas de protección de testigos, un velo de anonimato orquestado por agencias transnacionales que los dispersó como hojas en un viento invisible. Imagina sus vidas. El capitán Howard, reubicado en una comunidad remota de los Apalaches bajo un nombre falso, su expertise aeronáutica silenciada en un empleo mundano como instructor de vuelo civil, según testimonios de vecinos en un reportaje de The Miami Herald en 1991, que fue retractado días después. Mrs. Hayes, la ama de casa de Brooklyn, supuestamente reasentada en Canadá con una nueva identidad. Sus cartas a familiares interceptadas y devueltas sin remitente, dejando un rastro de cheques mensuales de una fundación humanitaria que huele a fondos negros de inteligencia. Fuentes creíbles como un exagente de la CIA en un whistleblower leak de 2015 a Wikileaks describen Operación Éter, un protocolo para contener anomalías cronológicas, donde testigos de slips temporales son aislados en enclaves seguros. Bases como Pine Gap en Australia o complejos en Nevada, sus identidades borradas de bases de datos globales con algoritmos de encriptación AES 256. No una sola entrevista pública post-1992, solo ecos en obituarios anónimos de los 2000, donde edades ajustadas no cuadran con sus apariencias juveniles, un susurro de vidas preservadas pero encarceladas en el anonimato, fomentando la tensión de un destino que no es libertad, sino una jaula temporal custodiada por sombras gubernamentales. Más allá de las personas, los reliquias del DC-4, ese coloso de metal congelado en 1955, atrajeron un interés inesperado y arcano. Rumores persistentes, filtrados a través de círculos vaticanos en los 90, hablan de una fascinación por artefactos temporales que el Vaticano investigó en secreto, vinculando el caso a doctrinas esotéricas sobre el tiempo como ilusión divina. Documentos internos de la Biblioteca Apostólica Vaticana, referenciados en un informe desclasificado de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2001, obtenido por investigadores independientes como el teólogo italiano Paolo Rossi, aluden a reliquias del limbo extraídas del avión, un reloj de bolsillo del capitán Howard, detenido en las 10:15 am de julio 2, 1955, con engranajes que, bajo microscopios electrónicos,
muestran oxidación cero pese a décadas hipotéticas, o un rosario de una pasajera, bits de marfil con inscripciones latinas que análisis espectroscópicos revelan como intactas en composición molecular, como si el tiempo las hubiera bendecido con inmunidad eterna. ¿Por qué el Vaticano? Susurros en los pasillos de la curia romana evocan conexiones con profecías apocalípticas, donde slips temporales son signos de tiempos finales, y equipos de jesuitas, expertos en física cuántica y teología, supuestamente visitaron Caracas bajo cobertura diplomática, extrayendo muestras para el archivo secreto, un vasto laberinto de 85 kilómetros de estanterías donde yacen verdades que nadie en el Vaticano está interesado en responder, como un guía anónimo filtró a un podcast en 2020. Esta intervención eclesiástica, velada en diplomacia y rituales antiguos, añadía una capa más de enigma a las anomalías físicas y humanas del vuelo Novest 14, pero para capturar su verdadero horror, debemos sumergirnos en el núcleo del vórtice mismo, imaginando no como observadores distantes, sino como participantes involuntarios en el deslizamiento temporal. Imagina que eres uno de los 57 pasajeros ese fatídico 2 de julio de 1955, subiendo la escalerilla del Douglas DC-4 en el bullicio del aeropuerto Idlewild, con el sol de Nueva York calentando el metal del fuselaje y el aroma a queroseno impregnando el aire. Tu boleto perforado cruje en tu bolsillo. Un pasaje de segunda clase por $29 que promete un vuelo corto y placentero a Miami, quizás para un fin de semana en la playa, o un encuentro de negocios. Te acomodas en el asiento de cuero gastado, junto a una ventana empañada por la humedad veraniega, mientras la azafata, con su uniforme azul impecable y sonrisa profesional, ofrece un caramelo para los oídos durante el despegue. El capitán Howard anuncia por el altavoz de tubo de vacío: «Señoras y señores, bienvenidos a bordo del vuelo Novest 14. Tiempo estimado, 3 horas, cielos despejados». Los motores rugen, un coro grave de los radiales Pratt & Whitney, y el avión se eleva con un balanceo suave, dejando atrás las luces de la ciudad como un sueño que se desvanece. Todo es rutina. Charlas con el vecino de asiento sobre el último partido de los Yankees, el tintineo de las tazas de café en la bandeja, el zumbido constante de las hélices cortando el azul infinito. Pero entonces, a los 30 minutos, el slip comienza. Imagina el primer indicio, un leve temblor en el fuselaje, no turbulencia, sino una vibración sutil que recorre tus huesos como un pulso ajeno, haciendo que tu reloj de pulsera, un Timex de cuerda con esfera luminosa, vacile, sus manecillas girando en espasmos erráticos, saltando de las 10:15 a las 10:20 en segundos, como si el tiempo se retorciera en nudos. El cielo afuera, antes un tapiz sereno de nubes algodonosas, se dobla en pliegues imposibles, un horizonte que se curva como un lienzo mal tensado, y un viento susurrante irrumpe en la cabina. No un soplo mecánico de los ventiladores, sino un murmullo etéreo, como voces lejanas en una lengua olvidada, filtrándose a través de las juntas selladas del DC-4. «Capitán, ¿qué es ese ruido?», preguntas, tu voz ahogada en el creciente zumbido, pero Howard, desde el cockpit, responde con calma forzada: «Solo corrientes de aire, nada de qué preocuparse». Sin embargo, el susurro se intensifica, un viento que no mueve el cabello pero eriza la piel, cargado de un frío antinatural que baja la temperatura en la cabina presurizada de 10 grados en minutos, pese a los termostatos Honeywell, manteniendo los 70 nominales. Tus oídos zumban con presión diferencial, como en un ascenso abrupto, pero el altímetro marca estable en 9000 pies.
El mundo exterior se disuelve en un remolino de niebla plateada, un vórtice que succiona el avión no hacia abajo, sino hacia un limbo donde el azul se torna gris espectral. En este instante de terror personal, las teorías cuánticas que los físicos modernos invocan para racionalizar lo inexplicable se desmoronan como castillos de ecuaciones ante la tormenta. Imagina que, en tu pánico creciente, intentas aferrarte a la lógica. ¿Es esto un colapso de la función de onda, como postula la interpretación de Copenhague de Heisenberg, donde partículas subatómicas en superposición cuántica permiten estados temporales paralelos? ¿O un entanglement cronológico inspirado en las ecuaciones de Dirac para electrones relativistas, donde el DC4 se entrelaza con su versión futura, saltando a través de un túnel de Einstein-Rosen deformado por campos gravitacionales locales en el Atlántico? Pero estas referencias pseudotécnicas fallan estrepitosamente. Simulaciones en laboratorios como el de CERN, con aceleradores de partículas recreando bucles temporales en escalas microscópicas, predicen disipaciones energéticas masivas que habrían fundido los circuitos del avión, no esta preservación impecable. Tu corazón late desbocado mientras el susurro del viento se convierte en un coro bajo, voces que parecen recitar fechas, 1992, 37 años, y el reloj en tu muñeca se detiene por completo, congelado en el limbo. El avión emerge, no en Miami, sino en Caracas, el sol poniente tiñendo el asfalto de rojo sangre, y tú desciendes temblando, confrontado por un mundo de maravillas hostiles. Aviones sin hélices, relojes sin manecillas, caras que te miran como a un fantasma. Este escenario hipotético no es mera fantasía. Es un arrastre al vórtice, un gancho que te sumerge en la tensión del vuelo 914, donde el tiempo no perdona, sino que devora, dejando solo ecos de lo que fuiste. ¿Y si tu próximo vuelo te lleva allí, suspendido en un susurro eterno, mientras el mundo envejece sin ti? La pregunta cuelga, un abismo que nos arrastra más profundo hacia las negaciones oficiales que intentan tapiar esta grieta en la realidad. Frente a esta inmersión visceral en el horror temporal, las denegaciones oficiales emergen como un contrafuerte de racionalidad fría, un muro de burocracia erigido por instituciones que prefieren la comodidad del hoax a la fractura de su autoridad. Los archivos de Pan American Airways, ahora fusionados en los vastos depósitos de la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., presentan una narrativa mundana y despojada. El vuelo 914 figura como una desaparición rutinaria en los logs de 1955, un incidente archivado junto a fallos mecánicos menores como un DC-6 con problemas de hidráulico en ruta a La Habana, sin mención a reapariciones ni anomalías. Historiadores de la aviación, como el profesor emeritus Harold Klein de la Smithsonian Institution, en su tratado Mitos aéreos del siglo XX, publicado en 1987 por la Universidad de Yale, lo descartan como una fabricación sensacionalista nacida de la pluma de tabloides como el National Enquirer, alegando que el testimonio de Juan de la Corte fue una confusión con un vuelo comercial real de los 90, amplificada por rumores de Guerra Fría. Klein cita evidencias mundanas, manifiestos de pasajeros inexistentes en bases de datos de inmigración de 1955 y la ausencia de un Douglas DC-4 registrado en el tail number N4NAS-75A en catálogos de la FAA post-1992, reduciéndolo a un engaño periodístico sin sustancia, similar a relatos de ovnis en Roswell. Estas refutaciones, respaldadas por auditorías digitales de la NTSB en 2001, que escanearon microfichas y cintas magnéticas con OCR de precisión 99%, pintan un cuadro de incompetencia humana ordinaria, un error de radar, un piloto desorientado,
en lugar de portales temporales, un bálsamo para la fe en el progreso tecnológico. Sin embargo, esta fachada de denegación se resquebraja bajo el peso de evidencias persistentes que claman lo contrario, un contraste brutal entre lo banal de los debunkings y la solidez imposible de los detalles inexplicables. Clústeres de testigos oculares, no un solo loco, sino docenas corroborados por múltiples agencias. Los controladores venezolanos en la Torre de Caracas, interrogados por separado en 1992, describieron el blip de radar idéntico en logs independientes de PSR-700, ecos primarios que no coincidían con tráfico aéreo conocido, un patrón que la FAA no pudo replicar en simulaciones posteriores con software de modelado ANSYS. Pilotos comerciales en aproximación a Maiquetía ese día, volando Boeing 727, reportaron en declaraciones juradas al Instituto de Aviación Civil venezolano interferencias en sus ADF, desviaciones de 30 grados en señales direccionales que apuntaban a un fantasma sobre el Caribe. Un testimonio colectivo que trasciende el aislamiento de un testigo aislado. Estos clústeres, documentados en informes cruzados de la OACIR y la FAA en 1993, aunque rápidamente reclasificados, forman un mosaico irrefutable que las denegaciones oficiales no pueden desarmar con meras conjeturas mundanas. Y luego están los detalles imposibles. Rollos de película de cámaras Leica de los pasajeros, desarrollados en laboratorios venezolanos post-aterrizaje, revelaban imágenes nítidas de nubes de 1955, sin exposición a la luz de 37 años. Sus emulsiones de nitrato de plata intactas, como si el tiempo las hubiera sellado en una cámara criogénica. Esta yuxtaposición, la banalidad de archivos polvorientos contra la solidez de evidencias técnicas inexplicables, subraya la incompetencia de la autoridad. ¿Cómo puede un historiador en su torre de marfil desestimar logs de radar que múltiples agencias validaron, o la juventud perpetua de testigos corroborados por exámenes médicos independientes? La denegación no cierra el enigma, lo expande, un susurro que se propaga como niebla, invitando a implicaciones más amplias que elevan el vuelo 9014 de anomalía aislada a pilar de un lore temporal que acecha en los confines de la historia humana. Al construir hacia el clímax de este vórtice narrativo, el vuelo 914 se erige no como un outlier, sino como el epicentro de un tapiz más vasto de lore sobre viajes en el tiempo, un catálogo de desapariciones que entretejen aviación, océano y cosmos en un patrón siniestro que desafía no solo la cronología, sino la presunción humana de dominio sobre el cielo. Considera las pérdidas de los TBM Avengers en 1945, ese escuadrón de 5 torpederos de la Marina estadounidense que se desvanecieron durante un ejercicio rutinario sobre el Triángulo de las Bermudas, sus radios crepitando con reportes de brújulas girando salvajemente y horizonte que se dobla antes del silencio absoluto. Un eco escalofriante del capitán Howard en 1955. El líder del vuelo, el teniente Charles Taylor, transmitió: «No sabemos dónde estamos. El agua está extraña, parece blanca». Palabras que reverberan en los testimonios del 914 como un presagio, respaldadas por archivos desclasificados de la Marina en 2015, que revelan búsquedas infructuosas con destructores clase Fletcher y sonares de 10 kHz, sin un solo remanente de aluminio o combustible. ¿Coincidencia o un patrón de vórtices recurrentes donde aviones de hélices radiales, diseños con sistemas magnéticos vulnerables, son succionados por campos de torsión atlánticos, emergiendo en eras ajenas como fantasmas mecánicos? El lore se expande con casos similares. El Douglas DC-3 de la Northwest Orient Airlines en 1948,
perdido en el mismo corredor aéreo con 32 a bordo, su radar desvaneciéndose sin distress call, o el Star Ariel de British South. American Airways en 1950, un Avro Tudor que se evaporó a 18.000 pies en condiciones ideales, sus búsquedas por la RAF cubriendo 200.000 millas cuadradas sin rastro. Estos incidentes, amasados en datos de la NTSB y la ICAO, forman un crescendo de intriga. Más de 1.000 vidas engullidas en el Atlántico noroccidental desde 1945, con patrones de radar idénticos, ecos primarios abruptos, sin dispersión de debris, que sugieren no accidentes, sino portales cronológicos custodiados por el océano mismo.